Mamá, ¿los hombres malos mueren ahogados? Arnaus, esa pregunta, susurrada con el aliento de un niño que solo conocía el miedo, estaba a punto de traer a su puerta la salvación y la condena, todo en el cuerpo de un solo hombre. Hola, mi gente querida, soy Alejandro Vargas, y esta es la crónica de las almas olvidadas. Antes de adentrarnos en los cañones del olvido, te pido que te suscribas a nuestro canal, para que estas voces nunca se pierdan. Y Tam, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? Tu presencia nos da fuerza. Ahora sí, que comience la historia. Nuestra historia comienza con el sonido de la lluvia, una lluvia que en la Sierra Madre no limpia. Sinuquia Astra Secretus, desde hacía 2 años, el Cañón de las Ánimas era el único mundo que conocían Ximena y su hijo Mateo. No era un hogar, era un escondite, una cicatriz profunda en la tierra de Sonora, tan remota y traicionera que ni los coyotes ni los hombres se atrevían a cruzarla sin una buena razón. Su casa era una oquedad en la pared de piedra, una herida en la roca que la vegetación cubría como un velo, invisible para cualquiera que no supiera exactamente dónde mirar. Cada amanecer para Ximena era una oración silenciosa, no a Zeus, sino a la montaña misma, pidiéndole un día más de invisibilidad. El miedo era el aire que respiraba, tan constante que ya no lo notaba. Como no se nota el latido del propio corazón, se movía por su refugio con la gracia sigilosa de un animal del monte, su sentido siempre alerta al chasquido de una rama, al olor de un fuego ajeno, al eco de una voz que no fuera la de su hijo. Mateo, con sus 8 años, era un niño forjado en el silencio. No conocía el juego de las canicas ni el bullicio de una plaza. Sus juegos eran rastrear lagartijas, aprender qué huellas pertenecían al venado y cuáles al puma, y sobre todo, Vigila. Sus ojos oscuros, demasiado serios para su edad, eran una extensión de los de su madre. Él era su centinela, su pequeña ancla en una existencia que amenazaba con disolverse en el pánico. Su única conexión con un pasado que apenas recordaba era un pequeño caballo de madera tallado, el último regalo de un padre cuyo rostro se desvanecía con cada estación de lluvias. Ese día, la tormenta llegó sin aviso. El cielo se desgarró con una furia que parecía personal, y el pequeño arroyo que les daba vida se transformó en una serpiente de lodo y furia rugiendo a través del cañón. Ximena aseguró la entrada de su cueva con una lona, mientras Mateo observaba con fascinación y terror cómo el agua devoraba la tierra. Fue entonces cuando lo vio, atrapado en un remolino de ramas y escombros, un bulto oscuro, que no era ni un tronco ni una roca. La corriente lo arrojó con violencia contra la orilla, a unos 100 metros de su refugio, y allí quedó, inerte. El corazón de Mateo se detuvo. Era la forma inconfundible de un hombre. Su cabello negro y largo se pegaba a la arena como raíces mojadas. Su piel del color del barro rojo de la sierra. Vestía solo un taparrabos de cuero y de su costado, justo bajo las costillas, una mancha oscura se extendía, tiñendo el agua a su alrededor. A pesar de la distancia, Mateo pudo ver las marcas en sus brazos, tatuajes de guerra que hablaban de una vida de violencia. Corrió. No gritó. El miedo le había enseñado a no hacerlo. Sus pequeños pies resbalaban en el lodo mientras trepaba de vuelta a la seguridad de la cueva. Irrumpió en la penumbra, su pecho subiendo y bajando con violencia. Mamá, mamá, ven. Liunay. Ximena se giró en un instante, su mano ya empuñando el viejo cuchillo de cocina que nunca la abandonaba. Sus ojos recorrieron la entrada, buscando la amenaza que la voz de su hijo anunciaba. ¿Qué pasa? ¿A quién viste? Meida, susurró con ferocidad. Mateo tragó saliva, sus ojos desorbitados por lo que acababa de presenciar. El arroyo trajo a uno. Creo que es uno de los hombres malos, pero el río lo mató. Atrás de mí, no te muevas de aquí. Leibrvac, ordenó ella, su cuerpo convirtiéndose en un escudo, con el cuchillo en una mano y el corazón en la garganta. Ximena se asomó por el borde de la roca, siguió la mirada de su hijo y lo vio. El hombre apache, el fantasma que atormentaba las historias de los viajeros, la personificación del peligro del que llevaban 2 años huyendo, y allí,
A sus pies, la tormenta no solo había traído un cuerpo, sino una decisión que podría costarles la vida que con tanto esmero habían escondido. El mundo de Ximena se redujo a dos instintos en guerra. El primero, el de la fugitiva, gritaba. Le ordenaba tomar a Mateo, adentrarse más en la cueva y no salir hasta que los zopilotes hubieran limpiado los huesos de aquel hombre. Un apaque muerto era un problema menos, un peligro neutralizado por la propia naturaleza. Su presencia, incluso sin vida, era una traición a las reglas que los habían mantenido a salvo. No dejar rastro, no interactuar, no existir. Su mano, aferrada al mango del cuchillo, temblaba con la fuerza de esa lógica brutal. Era él o ellos, pero entonces un gemido escapó de los labios del hombre, un sonido tan bajo, tan lleno de dolor, que no parecía humano. Era el quejido de una criatura herida, y despertó en ella el segundo instinto, el más antiguo, el de la sanadora. Era la voz de su abuela, Jackie, susurrándole al oído, recordándole que toda vida es sagrada y que la tierra no distingue entre las raíces que sanan a un venado o a un hombre. Miró a Mateo, que la observaba con los ojos muy abiertos, esperando su veredicto. ¿Qué clase de lección le daría si le enseñaba a dar la espalda a la muerte? ¿Cómo podría enseñarle a vivir si ella misma elegía el miedo sobre la compasión? «Quédate aquí», ordenó. Su voz apenas un murmullo. «Pase lo que pase, no salgas». Dejó el cuchillo sobre una repisa de roca y bajó hacia la orilla del arroyo. Cada paso era una negociación con el pánico. Al llegar junto al cuerpo, la magnitud de la tarea casi la hizo retroceder. El hombre era grande, un bulto de músculos tensos incluso en la inconsciencia. El agua helada de la tormenta le había robado el calor. Su piel estaba fría como la piedra, pero al poner sus dedos en el cuello, sintió un pulso, un hilo de vida débil y terco. No había tiempo para dudar. Arrastrarlo fue una batalla. El lodo se aferraba a él. Su peso muerto era un ancla. Ximena gruñó, sus músculos quemando por el esfuerzo. Vio a Mateo en la entrada de la cueva, una pequeña silueta contra la oscuridad. «Ayúdame, Mateo». «Laun», gritó por encima del viento. El niño corrió, y juntos, la mujer y el niño tiraron del guerrero inconsciente, sacándolo del abrazo del arroyo y llevándolo a la relativa seguridad de su refugio. Dentro, a la luz temblorosa de un candil, comenzó el verdadero trabajo. El miedo de Ximena se transformó en una concentración feroz. Ya no era la fugitiva, era la curandera. Con cuidado, cortó el taparrabos mojado y examinó la herida. No era una flecha, como había supuesto, era un agujero de bala, feo y amoratado. Alguien con un rifle le había disparado por la espalda. Eso lo cambiaba todo. No eran solo apaches luchando contra apaches. Eran los hombres de rifle, los rurales, los hacendados, los mismos de los que ella huía. Trabajó con una precisión que nacía de la necesidad. Envió a Mateo a buscar la raíz de Osha, que crecía cerca de la cascada. Mientras ella molía hierbas secas en su metate, limpió la herida con un cocimiento de hojas de gobernadora, un antiséptico natural cuyo olor amargo llenó la cueva. El hombre seguía inconsciente, su respiración era superficial, la bala seguía dentro. «Sostén el candil, Mateo, cerca, pero no tanto que te quemes», dijo con calma. Aunque su corazón martilleaba, esterilizó la punta de su cuchillo en la llama hasta que brilló al rojo vivo. Tomó una respiración profunda, murmurando una antigua plegaria Jackie para guiar su mano. Con una precisión quirúrgica, abrió más la herida. El cuerpo del hombre se arqueó en un espasmo de dolor silencioso. Ximena no vaciló. Buscó a tientas en la carne hasta que sus dedos rozaron el trozo de metal. Con unas pinzas de herrero, tiró. Hubo un sonido húmedo y desagradable, y finalmente la bala salió. La dejó caer en un cuenco de cerámica donde resonó con un clink metálico que pareció sellar su destino. Había cruzado un punto de no retorno. Cerró la herida con una pasta espesa de sábila
y la cubrió con un cataplasma de hojas de álamo. La fiebre era el siguiente enemigo. Durante horas, mientras la tormenta amainaba afuera, ella y Mateo le pusieron paños fríos en la frente, obligándolo a beber pequeños sorbos de un té amargo para combatir la infección. Al amanecer, el hombre seguía vivo. Su respiración era más profunda. La tormenta había pasado, dejando un mundo limpio y silencioso. Mateo, agotado, se había quedado dormido acurrucado en una manta. Ximena observaba al extraño. Su rostro, en reposo, había perdido la ferocidad. Era un rostro marcado por una dureza que iba más allá de las cicatrices, un mapa de pérdidas que ella, de alguna manera, reconocía. Mateo se despertó y se acercó a ella. Frotándose los ojos, miró al hombre que dormía profundamente. «Mamá», susurró, «¿por qué lo ayudaste? Creí que era uno de los malos». Ximena apartó un mechón de pelo de la frente de su hijo. Estaba demasiado cansada para mentir, demasiado expuesta para inventar una excusa. Le dijo la única verdad que le quedaba, porque nadie merece morir solo en el río. «Mateo». Ni siquiera ellos. El niño asintió, como si esa fuera la respuesta más lógica del mundo. Ximena se quedó velando el sueño del guerrero, el sonido de su respiración llenando el silencio de la cueva. Ya no era solo una intrusión, era una responsabilidad, un secreto peligroso que ahora respiraba bajo su propio techo. Los siguientes 3 días fueron un purgatorio. El guerrero no despertó, sino que se hundió en el laberinto ardiente de la fiebre. Se convirtió en un campo de batalla viviente, su cuerpo luchando contra la infección y su espíritu contra los fantasmas que el delirio liberaba. Ximena continuó su labor incansable, forzando tónicos de hierbas amargas entre sus labios agrietados y cambiando constantemente los paños empapados en agua fría. El tiempo perdió su forma, marcado solo por el ciclo del sol y la intensidad de la fiebre del hombre. Fue en esas largas horas de vigilia cuando el extraño comenzó a hablar. Eran palabras rotas, frases inconexas murmuradas en una lengua gutural que Ximena no entendía, la lengua de los Ney, el pueblo apache. No necesitaba entender las palabras para comprender el tormento. Eran los sonidos de una pesadilla recurrente. Escuchó el nombre de una mujer, Anawa, repetido como un lamento, como el anhelo por un ancla en medio de la tormenta. Escuchó la palabra fuego, escupida con horror, y otra vez, una frase en español se abría paso entre el torrente de su lengua nativa. La pistola de plata, la pistola de plata. Ximena escuchaba, su corazón encogido. Las palabras pintaban en su mente imágenes de una tragedia que no podía descifrar, pero cuyo dolor sentía como propio. La fiebre no solo revelaba la herida en su costado, sino también la herida mucho más profunda que llevaba en el alma. Mateo, por su parte, había perdido el miedo. La curiosidad lo devoraba. Observaba al hombre con una intensidad infantil, notando los tatuajes que serpenteaban por sus brazos, contando las cicatrices viejas que marcaban su piel. Se acercaba a la hamaca improvisada y a veces, cuando su madre no miraba, tocaba con la punta de un dedo la mano del guerrero, como para asegurarse de que era real. Al 4.º día, la fiebre cedió, la respiración del hombre se volvió regular, su sueño más profundo y tranquilo, y al atardecer, cuando la luz dorada se filtraba en la cueva, abrió los ojos. No eran los ojos nublados por el delirio, sino lustrosos de obsidiana, afilados y alertas. Su mirada recorrió la cueva, evaluando, analizando, se posó en Ximena, luego en Mateo. Su cuerpo se tensó instintivamente, intentó incorporarse, un gruñido de dolor y desafío, escapando de su garganta. «No, Lanbiwan», dijo Ximena, dando un paso adelante, «te lastimarás, la herida aún no cierra». Él la ignoró, la veía como una amenaza. Sus ojos eran los de un lobo atrapado. Pero antes de que pudiera hacer otro movimiento, Mateo se adelantó. El niño, sin rastro de miedo en su rostro, le extendió un pequeño cuenco de madera lleno de agua fresca. «Ten»,
dijo con su vocecita clara. Mamá dice que el agua ayuda a espantar a los malos espíritus. El guerrero se quedó inmóvil. Su mirada pasó del niño a la mujer y de vuelta al niño, un niño que no le temía, un niño que le ofrecía agua. La hostilidad en sus ojos vaciló, reemplazada por una profunda confusión. Lentamente, con un esfuerzo visible, aceptó el cuenco. Sus manos temblaban mientras bebía, el sonido del agua llenando el tenso silencio. Más tarde, cuando recuperó un poco de fuerza, llegó la primera conversación. Fue un intercambio de palabras escasas, pesadas como piedras. ¿Dónde estoy? Tuagüe, preguntó él, su voz rasposa por el desuso, en el cañón de las ánimas. Mi casa, respondió Ximena, de pie a una distancia prudente. ¿Por qué? Lena, fue su siguiente pregunta, cargada de una desconfianza infinita. Te encontré en el arroyo. La tormenta te arrastró. Ibas a morir. Él la estudió, sus ojos entrecerrados. Nadie ayuda a hundir, sentenció, la palabra nadie abarcando a todo el mundo que no fuera su pueblo. Era una declaración de cómo funcionaba su realidad. Ximena sintió el peso de esa verdad y le devolvió una propia. Yo sé lo que es que nadie te ayude, dijo en voz vaga. En esa frase, un puente invisible se tendió sobre el abismo que los separaba. Él era un guerrero apache, ella una mestiza fugitiva, pero en ese momento sus mundos colisionaron. No conocían sus historias, pero reconocían el idioma universal del dolor, la marca inconfundible de aquellos que han sido dejados atrás por el mundo. Él no respondió, pero algo en su postura se relajó, una tensión que había mantenido incluso en la inconsciencia. Más tarde, cuando ella le ofreció un caldo caliente hecho con hierbas y un poco de carne de conejo seca, él lo aceptó sin protestar. Comer de su mano era una rendición, una admisión de su vulnerabilidad que debió costarle todo el orgullo que le quedaba. Se quedaron en silencio, los tres habitantes de esa cueva, envueltos en una tregua frágil. Mateo se sentó cerca del fuego, talando un trozo de madera, lanzando miradas ocasionales al extraño. Ximena volvió a sus quehaceres, aunque cada uno de sus movimientos era consciente de la presencia del hombre, y él, Itzai, el guerrero herido, simplemente observaba a la mujer que se movía con una mezcla de miedo y fortaleza, y al niño que no le temía. El misterio de quién era él y qué hacía allí seguía flotando en el aire, pero por primera vez en mucho tiempo no estaba completamente solo con sus fantasmas. La confianza era una semilla diminuta plantada en un suelo de roca, pero había comenzado a germinar. Pasó una semana tejida con hilos de silencio y gestos cautelosos. Itzai recuperaba sus fuerzas con la disciplina de un hombre cuya vida siempre había dependido de su cuerpo. Ximena lo veía cada día, primero sentándose por sí mismo, luego poniéndose de pie con un estoicismo que apenas ocultaba el dolor agudo de la herida. Pronto, caminaba por la cueva, midiendo el espacio con pasos lentos, recuperando el ritmo de sus músculos. Pasaba horas afilando su cuchillo en una piedra plana. El sonido rítmico y metálico era una constante que llenaba el aire, un recordatorio de que el guerrero dentro del paciente estaba despertando. La dinámica entre él y Mateo floreció en ese silencio. Itzai, con pocas palabras, le enseñó al niño a trenzar una cuerda con fibras de yuca, tan fuerte que podía sostener el peso de un hombre. Le mostró cómo leer las nubes para predecir el tiempo y cómo distinguir el canto de un pájaro que anuncia la mañana del que advierte de un depredador. No eran lecciones formales, sino un intercambio de conocimiento silencioso, un padre enseñando a un hijo los secretos del mundo que habitaban. Mateo absorbía cada gesto, su admiración por el hombre creciendo con cada día que pasaba. Ximena observaba esta extraña y tranquila domesticidad con una mezcla de gratitud y aprensión. El hombre que había salvado ya no era un bulto indefenso. La fuerza volvía a sus hombros, la agudeza a su mirada, y con su fuerza crecía el peligro. ¿Qué haría cuando estuviera completamente recuperado? ¿Se marcharía tan silenciosamente como había llegado, dejándolos tan vulnerables como antes? Oh, peor aún, su presencia
terminaría por atraer la misma violencia de la que todos huían. La paz que sentía era prestada y temía el día en que tuviera que pagarla. El día llegó en una tarde bochornosa, cuando el aire estaba tan quieto que se podía oír el zumbido de las moscas. Itzae estaba sentado a la entrada de la cueva, reparando una de las trampas de Mateo. De repente, se quedó inmóvil, su cabeza se inclinó ligeramente como un ciervo probando el viento, sus ojos se fijaron en un punto lejano del cañón. Ximena no había oído nada, no había visto nada, pero el cambio en él fue tan absoluto que el vello de sus brazos se erizó. Itzae se llevó un dedo a los labios, una orden de silencio que no necesitaba ser hablada. Luego señaló hacia el interior de la cueva. Su mirada era dura, sin emociones, la mirada de un cazador. Ximena no dudó. Tomó a Mateo de la mano y lo arrastró a la parte más profunda y oscura de su refugio. Detrás de unas pieles secas que usaban para dormir, el corazón le latía con una furia desbocada. Había pasado, su suerte se había acabado. Poco después, escuchó las voces. Eran dos hombres, sus palabras resonando con la torpeza de quienes no conocen el sigilo. Hablaban en un español tosco, quejándose del calor y de su mala fortuna. Te digo, Porfirio, por aquí no hay nada, ni oro, ni agua, solo piedras y espinas, dijo una voz áspera. El viejo del pueblo dijo que vio humo por este cañón hace meses. Donde hay humo, hay gente, y donde hay gente, hay algo que quitar, respondió la otra voz, cargada de una codicia perezosa. Ximena contuvo la respiración. Eran buscadores de fortuna, o quizás algo peor, hombres desesperados que la soledad del desierto había convertido en lobos. Escuchó el sonido de sus caballos acercándose, el crujido de sus botas sobre la grava. Estaban peligrosamente cerca de la entrada. Entonces Itzae se movió. Ximena lo vio a través de una rendija en las pieles. No tomó su cuchillo, no se preparó para luchar. En cambio, se deslizó hacia una salida secundaria de la cueva, una grieta estrecha que solo un hombre delgado podría usar. Desapareció. Por un momento, el pánico más absoluto se apoderó de ella. La había abandonado. Los había dejado a su suerte. Los hombres llegaron a la pequeña explanada frente a la cueva. Mira eso, dijo uno. Parece una madriguera. A ver qué encontramos. Justo cuando uno de ellos se disponía a entrar, un sonido espeluznante rompió el silencio del cañón. No fue un grito humano, ni el rugido de un animal conocido. Sonaba como el lamento de un alma en pena, un eco gutural y prolongado que parecía salir de las propias rocas. Los hombres se detuvieron en seco, sus rostros pálidos. ¿Qué diablos fue eso? Yuda, susurró uno. El sonido se repitió, esta vez desde una dirección diferente. Más arriba, en el acantilado, era un aullido que helaba la sangre, lleno de una locura y un dolor que no pertenecían a este mundo. Son los espíritus de la montaña, balbuceó el otro, su bravuconería evaporada. Dicen que este cañón está maldito. Vámonos de aquí. No seas idiota, son solo trucos del viento. Pero entonces, una piedra del tamaño de un puño cayó desde lo alto, estrellándose a centímetros de su cabeza, luego otra. Miraron hacia arriba, pero no vieron nada, solo las sombras que se alargaban con la tarde. Entre esas sombras, por una fracción de segundo, creyeron ver una figura, un contorno oscuro y fugaz, que se movía con una agilidad inhumana. Fue suficiente. El miedo, más poderoso que la codicia, se apoderó de ellos. Tropezando en su prisa, montaron sus caballos y se largaron de allí, espoleando a las bestias, como si el mismo diablo los persiguiera. El silencio regresó, más profundo y denso que antes. Ximena esperó, sin atreverse a respirar, hasta que el galope de los caballos se desvaneció por completo. Momentos después, Itzae apareció en la entrada de la cueva, tan silencioso como una sombra. No había ni rastro de lucha en él, solo una calma vigilante. Sus ojos se encontraron con los de Ximena. No necesitaron palabras. Ella vio en su mirada no a un guerrero sediento de sangre, sino a un guardián que había usado la astucia en lugar de la fuerza, el miedo como un escudo. Él la había protegido, los había protegido. El alivio que la inundó
fue tan abrumador que casi la hizo caer de rodillas. No era solo el alivio de que los hombres se hubieran ido, era algo más profundo. Era la certeza de que, por primera vez en 2 años, no estaba completamente sola. El hombre que había rescatado del río le había devuelto el favor. La balanza entre ellos había cambiado para siempre. Ya no era su salvadora. Él se había convertido en su protector y la frágil confianza que había nacido en la penumbra de la cueva ahora se había solidificado, forjada en el fuego de un peligro compartido. Esa noche, el aire en la cueva era diferente. La amenaza externa había pasado, pero había dejado una quietud cargada de preguntas no formuladas. Mateo dormía profundamente, agotado por el miedo y el alivio, su pecho subiendo y bajando al ritmo tranquilo de la inocencia. El fuego crepitaba en el centro del refugio, proyectando sombras danzantes que hacían que las paredes de roca parecieran respirar. Ximena avivaba las brasas, su mente repasando una y otra vez la imagen de Itzae, moviéndose como un espíritu en el acantilado, su astucia un arma más letal que cualquier cuchillo. El hombre que había temido era la razón por la que su hijo ahora dormía en paz. Se giró para mirarlo. Él estaba sentado en la oscuridad, lejos del círculo de luz, observándola. Sus ojos no parecían hostiles, ni siquiera cautelosos, solo profundos, llenos de una historia que ella no conocía. Rompió el silencio, su voz apenas más alta que el susurro del fuego. Has visto a muchos hombres como ellos, ¿verdad? Mending. Itzae no respondió de inmediato. Su mirada se perdió en las llamas, como si viera en ellas los rostros de su pasado. Peores, dijo finalmente, su voz un eco grave y amargo. Mucho peores. Los hombres que vinieron hoy eran solo hienas, buscando carroña. Hay depredadores más grandes en este desierto, lobos que visten la piel de soldados. El resentimiento en su voz era tan palpable que Ximena sintió un escalofrío, vio cómo la mano de él se cerraba en un puño. Mi gente, Lali, comenzó, y la palabra se atoró en su garganta. Tomó aire. Mi gente tenía un pacto, una tregua de paz con los hombres del gobierno. Vivíamos en las montañas del sur, cazábamos, comerciábamos. No éramos guerreros, éramos familias. Confiamos en su palabra de honor. Hizo una pausa, una sonrisa torcida y sin alegría curvando sus labios. El hombre blanco tiene muchas palabras, pero solo un honor, el del oro y la tierra. Continuó. Su voz ahora monótona, como la de un hombre que ha contado la misma historia a sus fantasmas 1000 veces. Llegaron al amanecer no para hablar, sino con rifles y fuego. Nos rodearon mientras dormíamos. No hubo batalla. Fiu, una cacería. Su mirada se volvió vidriosa, viendo una escena que Ximena no podía imaginar. Vi a mi mujer, Anawa, Kea, vi a los ancianos, Lau. Se detuvo, incapaz de continuar. Ximena sintió que su propio corazón se partía. Quería decir algo, ofrecer un consuelo inútil, pero sabía que no había palabras para un dolor así. Itzae continuó, su voz ahora un susurro cargado de veneno, enfocado en un solo recuerdo. El que los dirigía no era como los demás. Los otros mataban por orden, por miedo. Él disfrutaba. Tenía una sonrisa que no tocaba sus ojos, y una pistola con la empuñadura de plata brillante. La recuerdo reflejando el fuego mientras nuestro mundo ardía. Al oír las palabras pistola de empuñadura de plata, Ximena se quedó helada. El aire abandonó sus pulmones. Fue como si una mano de hielo le apretara el corazón. El metate que tenía en el regazo se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo. El sonido la sacó de su trance y atrajo la atención de Itzae. Su mirada afilada se clavó en ella, notando el terror puro en su rostro, la sangre que había desaparecido de sus mejillas. Tú, Tata, dijo él, no como una pregunta, sino como una constatación lenta y terrible. Tú conoces esa pistola. Ximena no podía hablar, solo podía asentir, sus ojos muy abiertos. Las lágrimas que había mantenido a raya durante 2 años amenazaron con desbordarse. Yo no vi una masacre, susurró.
su voz temblorosa. Yo viví bajo la sombra de ese hombre. Era el patrón de la hacienda donde nací, el dueño de la tierra, del ganado y de la gente. Se creía un dios. Su mente voló hacia el pasado, a un infierno diferente, pero igual de abrasador. Mi esposo, el padre de Mateo, era un hombre bueno, un hombre orgulloso. No agachaba la cabeza ante nadie. Y el patrón no lo soportaba. Sobre todo, no soportaba que yo hubiera elegido a mi esposo en lugar de a él. La vergüenza y la rabia tiñeron sus palabras. Un día, acusó a mi esposo de robar ganado. Era mentira, todos lo sabían, pero sus rurales se lo llevaron. Nunca lo volví a ver. Esa noche, mientras el pueblo lloraba, él vino a mi casa. Me ofreció protección a cambio de... Siguen se interrumpió, ahogada por el recuerdo. Cuando lo rechacé, cuando le escupí en la cara, quemó nuestra aldea. Dijo que era para dar una lección sobre la plaga de la insurgencia, pero era para borrarme. Para borrar mi desafío, levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Itzai. Un torrente de dolor compartido fluyendo entre ellos. Nunca olvidaré esa pistola de plata, dijo con un odio que igualaba al de él. La sacaba para limpiar sus uñas mientras sentenciaba a los hombres, como si la vida de una persona fuera solo suciedad que hay que quitar. El aire en la cueva se volvió denso, eléctrico. Dos historias de mundos diferentes, la de un pueblo apache libre y la de una aldea de campesinos mestizos, y ambas terminaban en el mismo fuego, a la sombra del mismo hombre, el mismo demonio. Fue Ximena quien finalmente le dio un nombre al fantasma. Se llama, y su voz se quebró, pero se forzó a decirlo. Coronel Ricardo Salazar. El nombre quedó suspendido en el aire entre ellos, pesado, real, monstruosa. Para Itzai era la cara de la aniquilación de su gente, para Ximena era el asesino de su amor y el ladrón de su vida. Se miraron el uno al otro, y en ese instante de reconocimiento devastador dejaron de ser un guerrero y una curandera. Eran los dos únicos supervivientes de un mismo naufragio, dos mitades de una misma herida profunda, unidos para siempre por el nombre de su destructor. El nombre de Ricardo Salazar quedó suspendido en el aire denso de la cueva, apagando incluso el crepitar del fuego. Era un veneno que, una vez liberado, contaminaba todo el pasado y amenazaba todo el futuro. Ya no había espacio para la casualidad. El universo, en su crueldad o en su misteriosa sabiduría, los había hecho chocar. Dos pedazos de madera de un mismo barco naufragado, arrastrados por la corriente hasta la misma orilla desolada. Permanecieron en silencio durante un largo rato, cada uno perdido en el eco de sus propias tragedias. Ahora, fusionadas en una sola, la mirada de Itzai ya no era la de un hombre que huía de sus fantasmas, sino la de un cazador que finalmente había encontrado la pista de su presa. La expresión de Ximena ya no era la de una víctima escondida. El miedo había sido calcinado por la rabia, dejando en su lugar la dureza fría y afilada del acero. Fue Itzai quien rompió el silencio. Su mano se dirigió a los 3 talismanes de madera que colgaban de su cuello, los recuerdos de la familia que le fue arrebatada. Acarició uno de ellos con el pulgar. Los espíritus no tejen estos hilos por casualidad, dijo. Su voz era un murmullo profundo, una certeza que venía de la tierra misma. El dolor tiene memoria, y mi dolor ha reconocido al tuyo. Ximena levantó la vista del suelo y miró directamente al fuego. Las llamas se reflejaban en sus pupilas, dándoles un brillo peligroso. Luego, su mirada se posó en la figura dormida de Mateo, su ancla, su razón, su todo. Entonces, dejaremos de huir de las sombras, respondió ella. Su voz era firme, desprovista de cualquier temblor, y nos convertiremos en la sombra. Ese fue su pacto. No necesitaron más palabras. No hubo promesas de venganza ni planes de guerra. Fue un voto silencioso, un juramento hecho con la mirada y sellado por el dolor compartido. A partir de ese momento, ya no se trataba solo de sobrevivir un día más. Se trataba de prepararse. Dejarían de ser presas, se convertirían en guardianes. Los días que siguieron transformaron la rutina del cañón, la atmósfera de supervivencia temerosa,
fue reemplazada por una de entrenamiento disciplinado, el dolor y el odio se convirtieron en el combustible que alimentaba su determinación. Itzae se convirtió en el maestro de Mateo de una manera nueva y urgente. Las lecciones ya no eran pasatiempos para un niño curioso, eran el legado de un superviviente. Le enseñó a moverse por el cañón sin hacer un solo ruido, a usar cada roca y cada arbusto como un escondite. Fabricó un arco pequeño a la medida del niño y le enseñó a tensarlo e apunta a sentir la flecha como una extensión de su propia voluntad. Un guerrero Nde no dispara con los ojos, le decía Itzae, dispara con el aliento. Tu flecha va donde tu espíritu ya ha llegado. Le enseñaba que el cañón no era solo su refugio, sino su arma más poderosa, pero la enseñanza no era unilateral. Ximena, a su vez, se convirtió en la maestra de Itzae. Él conocía las tácticas del hombre, pero ella conocía el alma de esa tierra específica, de ese pedazo de mundo que los había acogido. Lo llevó a rincones ocultos del cañón, mostrándole las plantas que, aunque parecían inofensivas, podían causar fiebres o parálisis si se usaban correctamente. Le mostró que bayas atraían a ciertos pájaros cuyo canto alertaba de la presencia de extraños. Le reveló las cuevas que tenían salidas ocultas al otro lado de la montaña y los manantiales secretos que garantizaban agua incluso en la peor de las sequías. Era su conocimiento, el legado de su abuela Jackie, y se lo ofreció a él como quien ofrece el mapa de su propio corazón. En este intercambio, su vínculo se profundizó más allá del dolor, se cimentó en el respeto mutuo. Él respetaba su sabiduría de la tierra, y ella respetaba su instinto de protector. Trabajaban juntos, moviéndose en una sincronía silenciosa, sus propósitos entrelazados. Una tarde, mientras Itzae le mostraba a Mateo cómo leer las huellas en un lecho de río seco, Ximena los observaba desde la cueva, moliendo hierbas en su metate. El niño, con una concentración feroz, señalaba una marca en la arena. Itzae asentía, corrigiendo suavemente la posición de su mano. Por un instante, la imagen parecía la de cualquier familia. En cualquier lugar, un padre enseñando a su hijo, una madre preparando la cena. La escena era tan pacífica, tan normal, que resultaba dolorosamente hermosa en su anormalidad. No había lazos de sangre entre ellos. Él era el último de su estirpe. Ella y su hijo, los últimos de la suya, eran 3 náufragos, pero en ese cañón, forjado en el fuego del mismo odio y la misma pérdida, había nacido algo más fuerte, algo más resistente. Había nacido una familia elegida, y las familias elegidas no se rinden. La estación seca dio paso a las lluvias, y éstas, a su vez, se dieron ante el regreso del sol implacable. Las lunas pasaron, tejiendo los días de los 3 habitantes del cañón, en una rutina que comenzó a parecerse a la vida. El propósito sombrío que los había unido se suavizó con la convivencia diaria, transformándose en un ritmo de silencios cómodos, labores compartidas y una paz tan inesperada como frágil. El cambio más notorio se reflejaba en el sonido. Por primera vez en años, la risa resonó en el cañón de las ánimas. Nació, como casi toda la luz en sus vidas, de Mateo. Una tarde, mientras imitaba la forma sigilosa y concentrada en que Itzae acechaba a los conejos, tropezó con una raíz y rodó por una pequeña duna de arena, terminando en un bulto despatarrado. Ximena ahogó una exclamación de susto, pero Mateo se levantó, cubierto de polvo, y con una sonrisa de oreja a oreja. Itzae, que lo observaba, dejó escapar un sonido que Ximena nunca le había oído. Una risa corta, grave y oxidada, como una puerta de hierro que se abre tras mucho tiempo. Al ver la rara sonrisa en el rostro del guerrero, Ximena no pudo contenerse, y una carcajada genuina y liberadora brotó de su pecho, un sonido tan puro y claro que pareció asustar a los pájaros. Las noches alrededor del fuego se convirtieron en un ritual sagrado. Atrás quedaron las conversaciones sobre el dolor y la pérdida. Ahora tejían sus historias para reconstruir sus mundos. Ximena le contaba a Mateo las leyendas de su abuela Jackie, historias del coyote y el venado, de cómo las estrellas se convirtieron en guías para los viajeros. Eran los cuentos que su propia madre
le había susurrado, y al decirlos en voz alta, sentía que recuperaba una parte de sí misma que creía muerta. Una noche, animado por las historias, Itzae compartió una de las suyas. No habló de guerra ni de masacres, sino de la creación del mundo según los Nde. Habló del dador de vida y de cómo la mujer pintada de blanco había enseñado a su pueblo a vivir en armonía con la tierra. Su voz, normalmente parca, se volvía melódica al narrar las leyendas, y Ximena y Mateo escuchaban, cautivados, sintiendo el poder de una cultura que se negaba a desaparecer. En esos momentos no eran un apache, una mestiza y un niño. Eran simplemente tres personas compartiendo el calor de un fuego bajo el mismo cielo inmenso. La intimidad entre Ximena e Itzae crecía de forma silenciosa a través de gestos que valían más que cualquier palabra. Una mañana, ella encontró una extraña flor de un azul intenso, casi imposible en la aridez del desierto, colocada sobre la piedra donde molía el maíz. Supo que él había caminado horas para encontrarla. Otra tarde, mientras ella remendaba la única túnica de cuero que él poseía, sus manos se rozaron al pasarle la aguja. Fue un contacto breve, accidental, pero ambos sintieron una corriente que los hizo retirar las manos como si se hubieran quemado. Sin atreverse a mirarse, él la cuidaba, ella lo cuidaba. Se habían convertido en los guardianes de la soledad del otro. Mateo florecía bajo el sol de esta nueva seguridad. El niño, perpetuamente asustado, dio paso a un muchacho curioso y confiado. Su risa era más frecuente, sus preguntas más audaces. Se movía por el cañón con una seguridad que era un reflejo directo de la presencia de Itzae. En Itzae, la transformación era más sutil. Los fantasmas que habitaban en sus ojos no habían desaparecido. Pero ahora, a menudo, había algo más, una calma, una concentración en el presente. Al enseñar a Mateo, al compartir el silencio con Ximena, estaba construyendo algo nuevo sobre las ruinas de su vida anterior. Estaba encontrando una razón para mirar hacia el amanecer y no solo hacia el crepúsculo de sus recuerdos. Una noche especialmente clara, después de la cena, los tres se tumbaron sobre una gran roca plana que aún conservaba el calor del día. Sobre ellos, la Vía Láctea se extendía como un río de diamantes, un espectáculo tan vasto y sobrecogedor que silenciaba cualquier preocupación. Mateo, acurrucado entre ambos, señaló una estrella fugaz. Pide un deseo. Mamá, susurró. Ximena miró de reojo a Itzae, cuya silueta se recortaba contra el firmamento. Sintió una punzada de felicidad tan intensa y pura que le dolió. Se dio cuenta de que no necesitaba pedir nada. Lo tenía todo allí mismo, en esa roca, bajo ese cielo. Eran una familia, y por un breve y precioso instante, en el corazón del desierto, se permitieron olvidar que los monstruos también sabían mirar las estrellas. Lejos de la paz secreta del cañón, en el corazón polvoriento de una hacienda que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, el coronel Ricardo Salazar limpiaba su pistola de empuñadura de plata. Lo hacía cada día. Era un ritual, una meditación sobre el poder. Cada pieza de metal pulido era un recordatorio de su voluntad impuesta sobre una tierra salvaje y sobre los hombres que la habitaban. Su mundo era uno de orden y control absoluto, y cualquier cosa que escapara a ese control era una ofensa que debía ser erradicada. Un capataz entró en el despacho, quitándose el sombrero con un nerviosismo que delataba el miedo que el coronel inspiraba en sus propios hombres. «Señor», dijo, manteniendo la vista en el suelo, llegó un comerciante de Arispe. «Trae noticias. Pide una audiencia. Hazlo pasar», ordenó Salazar sin levantar la vista de su arma. «Y que sea rápido. No tengo tiempo para los chismes de los mercachifles». El comerciante era un hombrecillo flaco, curtido por el sol, que se retorcía las manos con ansiedad. Habló deprisa, como si temiera que el coronel perdiera la paciencia y le pusiera una bala entre los ojos. «Fue hace meses, mi coronel, en las afueras de Bacuachi, comprando sal. Vi a
a una mujer mestiza con un niño, no le di importancia. Pero la gente del pueblo habla, dicen que vive como una ermitaña, que nadie sabe de dónde vino. Salazar dejó de pulir la pistola, levantó la vista y sus ojos, fríos como los de una serpiente, se clavaron en el comerciante. ¿Y por qué tuercen el cuello las viejas chismosas de Bacoachi por una india más en el desierto? Magelio preguntó con una calma peligrosa. ¿Por qué? Porque se parece, mi coronel. La gente que la conoció dicen que se parece a la mujer de aquel hombre, de Miguel, el que usted, Leisen. El comerciante tragó saliva. La que murió en el incendio de la aldea hace años. Un silencio glacial llenó la habitación. Salazar se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, dándole la espalda al hombre. La idea era un insulto, una imposibilidad. Él había sido meticuloso, había quemado esa aldea para borrar todo rastro de su desafío, la posibilidad de que ella, Ximena, hubiera sobrevivido. Era una mancha en su historial de control absoluto, una cuenta pendiente, y hay más. Mi coronel, se apresuró a añadir el comerciante, sintiendo el cambio en el aire. Los vaqueros que pastan cerca de la Sierra Madre hablan de un fantasma, un espectro apache que se mueve por los cañones. Nadie lo ha visto bien, pero ha eludido a sus hombres durante más de un año. Dicen que es el único superviviente de la banda que usted pacificó. Salazar se giró. En su rostro no había ira, sino una sonrisa lenta y depredadora. La obsesión, latente durante años, despertó con un hambre renovada. La mujer y el fantasma, dos cabos sueltos, dos insultos a su poder. Describe a la mujer, ordenó. El comerciante la describió, los ojos, el cabello, la forma en que sostenía la cabeza en alto, y era ella. No había duda. Salazar volvió a su escritorio y le arrojó unas monedas de plata al hombre. Largo de aquí. Y olvida que tuvimos esta conversación. Cuando el comerciante se hubo marchado, el coronel llamó a su capataz. Reúne a mis mejores hombres, a los rastreadores, dales los mejores caballos y provisiones para 2 semanas. Quiero que peinen cada cañón, cada cueva, cada grieta de esa maldita sierra. Quiero a la mujer viva. Y quiero la cabeza del fantasma apache en una pica. Ve, ahora, de vuelta en el cañón de las ánimas, la paz aún reinaba, ignorante de los lobos que habían sido desatados, pero la tierra lo sabía. Itzai fue el primero en sentirlo. Fue un cambio sutil, una nota discordante en la sinfonía diaria del cañón. Una mañana, mientras rastreaba un venado en la meseta superior, se dio cuenta de que no había huellas frescas, ni de venados, ni de jabalíes, ni siquiera de conejos. El silencio no era el de la calma, sino el de un miedo colectivo. Los animales, con su sabiduría innata, se habían escondido. Algo o alguien los había ahuyentado. Continuó explorando el perímetro de su territorio, sus sentidos aguzados. Cerca de un paso estrecho que servía como entrada norte al cañón, lo encontró. No era una huella clara, sino una media luna imperfecta en la tierra endurecida, la marca inconfundible de un caballo errado, no un Mustang salvaje, no un pony apache, un caballo de hombre blanco, y estaba fresca. De no más de un día, su corazón, que había aprendido a latir a un ritmo más tranquilo en los últimos meses, recuperó su antiguo tamborileo de alerta. Siguió la pista con la mirada, notando una rama rota a una altura que solo un jinete podría haber alcanzado. Una piedra removida de forma antinatural. No estaban perdidos, estaban explorando. Regresó a la cueva al atardecer. Ximena lo vio llegar y supo de inmediato que algo andaba mal. La calma que había aprendido a leer en su rostro había desaparecido. En su lugar estaba la máscara impenetrable del guerrero. Mateo también lo sintió y dejó de jugar. Acercándose a su madre, Itzai no dijo nada. Se agachó y, con la punta de su cuchillo, dibujó en el suelo de tierra la forma de la herradura que había visto. Ximena miró el dibujo y el color desapareció de su rostro. La imagen de la flor azul en la piedra, el sonido de su risa haciendo eco en las rocas, la sensación de seguridad bajo las estrellas. Todo se evaporó como el agua bajo el sol del mediodía. El miedo, aquel viejo y familiar compañero, regresó con una fuerza helada, pero esta vez no era el miedo paralizante de la víctima, era la furia fría de la madre loba
a la que le han encontrado la guarida, se miraron. Itzae y ella no necesitaron pronunciar el nombre de Salazar. Lo sabían, la paz prestada se había terminado. Él se levantó y tomó su arco. Probando la tensión de la cuerda, ella se giró y comenzó a revisar sus bultos de hierbas, separando las que curaban de las que podían matar. El voto silencioso que habían hecho junto al fuego meses atrás, ahora se había activado. La ilusión de la familia en paz se desvaneció y en su lugar quedaron los guardianes, listos para defender el último refugio que les quedaba en el mundo. La cacería había comenzado. Los días que siguieron a la advertencia de Itzae fueron un lento veneno. La paz del cañón se evaporó, reemplazada por una quietud tensa, el tipo de silencio que precede a un terremoto. Cada sombra parecía más larga, cada susurro del viento, un presagio. Ya no vivían. Esperaban. Itzae se convirtió en un fantasma dentro de su propio refugio, moviéndose por el perímetro del cañón, reforzando puntos ciegos, colocando trampas simples con ramas y piedras, no diseñadas para matar, sino para alertar, para hacer ruido. Ximena, por su parte, trabajaba con una urgencia febril, machacando hierbas no solo para curar, sino también para crear polvos que causaran ceguera y tos. Su cueva, antes un santuario de sanación, se transformó en el arsenal de una hechicera. Mateo era ahora sus ojos y oídos. Su pequeño tamaño y su conocimiento de cada grieta lo convertían en el vigía perfecto. Pasaba horas acurrucado en un nido de rocas en lo alto del acantilado, un punto que Itzae le había enseñado, observando el único sendero de entrada al cañón. La espera terminó al tercer día. Mateo bajó de su puesto, su rostro pálido y sus movimientos tan silenciosos como los de un felino asustado. No dijo nada, solo levantó 3 dedos. 3 jinetes adentro. Fue la única orden de Itzae. Barricaron la entrada principal con las rocas que ya habían dispuesto para ello, dejando solo una pequeña abertura, una aspillera apenas lo suficientemente ancha para disparar una flecha. Ximena llevó a Mateo a la parte más profunda de la cueva, un pequeño nicho que habían abastecido con agua y comida. No hagas ruido, no importa lo que oigas, no salgas hasta que yo venga por ti, le susurró, besando su frente. Los hombres llegaron a caballo, deteniéndose a una distancia prudente. No eran los torpes buscadores de oro. Estos se movían con una eficiencia profesional, sus ojos explorando cada sombra, cada posible escondite. Eran los perros de caza del coronel. Sabemos que están ahí, Lai, gritó el líder, un hombre con una cicatriz que le cruzaba el labio. El coronel Salazar solo quiere a la mujer. Entréguenla y el apache podrá irse en paz. El único que respondió fue el eco. No hagan esto más difícil. May gritó de nuevo, la frustración tiñendo su voz. La primera flecha de Itzae fue la verdadera respuesta. Silbó desde la oscuridad de la cueva y se clavó en el hombro de uno de los jinetes, haciéndolo caer del caballo con un grito ahogado. El caos se desató. Los otros 2 hombres se lanzaron de sus monturas, buscando cobertura y respondiendo con una lluvia de disparos de rifle. Las balas rebotaban en la pared de roca, llenando el aire de esquirlas y del olor a pólvora. Itzae era una sombra letal. Disparaba, se movía, desaparecía en la penumbra y reaparecía en otro punto. Era un solo hombre, pero luchaba como si fueran 10. Ximena actuaba como su segundo par de ojos. A la izquierda, junto al álamo seco, San le susurraba, y una flecha volaba hacia el punto indicado, pero los hombres eran veteranos. Se reagruparon, usando las rocas como un escudo. Estaban atrapados, pero sus ocupantes también. No pueden quedarse ahí para siempre. Yalur, gritó el líder, vamos a ahumarlos como a ratas. Wenfa. Comenzaron a juntar maleza seca y ramas en la entrada de la cueva. El corazón de Ximena se detuvo. El fuego era su peor pesadilla. El arma que Salazar había usado para destruir su vida y ahora amenazaba con hacerlo de nuevo. Mateo, susurró Itzae. El niño, que había desobedecido y se había quedado observando desde una rendija, se acercó. Itzae le señaló una fisura en el techo de la cueva, casi invisible en la oscuridad. Sube, con cuidado. Arriba hay piedras sueltas. Cuando yo te diga, haz que llueva. El niño asintió. Su rostro
lleno de una determinación sombría, con la agilidad de una lagartija, trepó por la roca y desapareció en la grieta. Mientras los hombres apilaban la leña, el humo de una antorcha comenzó a serpentear hacia la cueva. El pánico amenazaba con apoderarse de Ximena. «No podemos respirar», jadeó. «Todavía no», dijo Itzae con calma. Esperó. Su paciencia era sobrehumana, hasta que los dos hombres estuvieron ocupados avivando las primeras llamas. «Ahora, Mateo», Lichan gritó con la fuerza de un trueno. Desde lo alto del acantilado, una lluvia de rocas y tierra se desplomó sobre los hombres. No eran peñascos grandes, pero la sorpresa y la fuerza de la caída fueron suficientes. Uno de los hombres fue golpeado en la cabeza y cayó aturdido. El líder se apartó justo a tiempo, pero el fuego quedó disperso y sofocado. Levantaron la vista, confundidos, buscando al atacante invisible. Esa distracción fue todo lo que Itzae necesitaba. Una segunda flecha silbó en el aire y se clavó en la pierna del líder, que aulló de dolor y rabia. El tercer hombre, viendo a su compañero herido en el suelo y a su líder incapacitado, tomó la decisión del cobarde. Corrió hacia los caballos, montó el suyo y huyó a todo galope. Abandonando a los demás, el líder se arrancó la flecha de la pierna, lanzando una sarta de maldiciones. Miró hacia la oscura entrada de la cueva, luego a su hombre inconsciente, y supo que había perdido. Con dificultad, se arrastró hasta su caballo y se marchó, dejando un rastro de sangre en el polvo. El silencio que siguió fue más ensordecedor que los disparos. Habían ganado, habían sobrevivido, pero cuando el humo se disipó, la realidad los golpeó con la fuerza de un puño. Su hogar, su paraíso secreto, había sido profanado. La entrada estaba chamuscada, el olor a pólvora y miedo impregnaba el aire. Habían repelido a los perros, pero solo habían enfurecido a su amo. Ximena miró a Itzae. Su rostro manchado de hollín. Vio a Mateo bajar de la grieta, temblando pero con los ojos brillantes de adrenalina y orgullo. Habían luchado juntos, habían vencido juntos, pero la victoria se sentía hueca. «Volverán», dijo ella, y no era una pregunta. «Sí», respondió Itzae, su mirada fija en el camino por el que se habían ido los hombres. «Y la próxima vez no enviará solo a sus perros. La próxima vez vendrá el propio cazador». La desesperación de la batalla dio paso a la certeza sombría de que esto solo era el principio. Habían ganado la escaramuza, pero la guerra por sus vidas acababa de comenzar. El eco del último galope se desvaneció, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que 1000 disparos. El humo de la maleza quemada picaba en los ojos, un recordatorio agrio de lo cerca que habían estado del final. Ximena se arrodilló junto a Mateo, revisando sus manos y brazos en busca de heridas con una urgencia que no había podido permitirse durante la lucha. El niño estaba ileso, pero sus ojos, normalmente curiosos, ahora reflejaban la dura comprensión de un hombre. Había visto la cara de la muerte. Itzae estaba de pie en la entrada profanada de la cueva. Su silueta recortada contra la luz moribunda de la tarde no miraba hacia adentro, sino hacia afuera, hacia el cañón. Su mente, ya calculando los movimientos del enemigo. «Tenemos que irnos», dijo Ximena. Su voz era un susurro ronco. Se levantó, su instinto más básico tomando el control, el instinto de la madre. «Huir, proteger, esconder a su cría. Ahora mismo, antes de que regresen, podemos tomar las rutas altas, cruzar la sierra hacia el norte. Nos perderemos en el desierto. Nunca nos encontrarán». Itzae se giró lentamente. En su rostro no había acuerdo, solo una sombría certeza. «Sí nos encontrarán», respondió. Su voz era tan tranquila y cortante como el filo de un cuchillo. «Un hombre como Salazar no se detendrá. Esto ya no es por la tierra, ni por ti, ahora es personal. Le hemos herido el orgullo. Nos cazará aunque tenga que quemar todo el desierto, y cuando nos encuentre no habrá un cañón para protegernos. Estaremos a la intemperie, agotados y sin refugio. Correr es lo que él espera. Correr es lo que hace la presa». La lógica de sus palabras era brutal, pero Ximena se rebeló contra ella. Impulsada por el pánico que sentía por su hijo. «Tengo un hijo, y ya».
exclamó, su voz subiendo de tono. No lo voy a sacrificar en un altar de orgullo. No lo voy a condenar a una batalla que no podemos ganar. Son un ejército. Y nosotros somos 3. Por eso no podemos huir, insistió Itzae, acercándose a ella. Su mirada no era fría, sino intensa, tratando de hacerle ver la verdad que él ya había aceptado. Huimos y morimos, nos quedamos y tal vez vivamos. Este cañón es nuestro único aliado. Tú conoces cada planta que crece en él. Mateo conoce cada grieta. Y yo conozco a los hombres como Salazar. Afuera, somos fugitivos. Aquí, hizo un gesto abarcando las paredes de roca que los rodeaban. Aquí, somos los guardianes. La palabra guardianes resonó en el aire. Ximena miró a Mateo. Vio el rostro del niño, que había trepado por una grieta para hacer llover piedras sobre sus enemigos. No vio a una víctima frágil, sino al hijo de su padre, al hijo de su madre, un pequeño guerrero forjado en el silencio y el miedo. Se dio cuenta de que Itzae tenía razón. Huir le enseñaría a su hijo a vivir con miedo. Quedarse y luchar le enseñaría a vivir con honor, sin importar el resultado. El miedo no se había ido, pero algo más grande tomó su lugar. El coraje de elegir. Respiró hondo, y al exhalar pareció expulsar los últimos 2 años de terror. Se irguió, su espalda recta, su mirada tan firme como la de Itzae. Tienes razón, dijo, su voz era clara y resonante. No más huidas. Si la guerra de Salazar viene a nosotros, que nos encuentre listos. La decisión llenó la cueva con una nueva energía. La desesperación se evaporó, reemplazada por una determinación fría y cortante. Ya no eran las víctimas acorraladas, eran los estrategas de su propia defensa. No lucharemos aquí, dijo Itzae, su mente ya trabajando, visualizando el terreno. La entrada es demasiado ancha. Nos rodearían. Se agachó y comenzó a dibujar en el suelo con la punta de una flecha. Dibujó los contornos del cañón, los senderos, los acantilados. Lo atraeremos más adentro, hacia el oeste, donde el cañón se estrecha, al lugar que los viejos llamaban la garganta del diablo. Ximena asintió, reconociendo el lugar, un laberinto de pasadizos estrechos, rocas afiladas y pendientes traicioneras, un lugar donde 3 personas que conocían el terreno valían más que 100 que no lo conocían. El eco en esa garganta engaña, añadió ella, su mente uniéndose a la de él en la estrategia. Un solo grito suena como si viniera de todas partes. Y las plantas, hay raíces de datura. Si quemamos las correctas, el humo causa confusión. Hace ver cosas que no existen. Mateo, dijo Itzae, mirando al niño, tú serás nuestro mensajero, nuestro espíritu del viento. Necesitaré que te muevas entre las rocas, que nos avises de sus movimientos. Sin que te vean, puedes hacerlo. Lanzando. El niño no sonrió, asintió solemnemente. Entendiendo la gravedad de su misión, se pusieron a trabajar. Ya no recogían provisiones para una huida, sino para una guerra. Agua, comida seca, flechas, las hierbas de Ximena, cuerdas. Cada objeto tenía un propósito, cada movimiento estaba calculado. Al anochecer, se detuvieron. Los 3 se arrodillaron alrededor del mapa tosco dibujado en el suelo. El fuego iluminaba sus rostros, ya no marcados por el miedo, sino por una concentración absoluta. No eran un guerrero, una curandera y un niño. Eran un pequeño y feroz ejército, una familia unida, no por la sangre, sino por la voluntad inquebrantable de no volver a arrodillarse jamás. Habían elegido su campo de batalla. Ahora solo quedaba esperar al monstruo. 2 días después, llegaron. El coronel Salazar cabalgaba a la cabeza de una docena de hombres, una fuerza abrumadora contra la que 3 personas no tenían ninguna posibilidad en campo abierto. Llegaron a la cueva abandonada y la encontraron vacía, tal como Itzae había previsto. La rabia de Salazar fue un veneno silencioso. Vio los restos del asedio, las marcas de las balas, la sangre seca de sus hombres. Era un insulto a su autoridad, una afrenta que solo podía lavarse con más sangre. Fue entonces cuando lo vio, por una fracción de segundo, en lo alto de un risco lejano que marcaba la entrada a la parte más estrecha del cañón. Una silueta se recortó contra el cielo, un hombre solitario, con el pelo largo ondeando al viento, el fantasma apache. La figura levantó un brazo en un gesto que era a la vez un saludo y un desafío, y luego desapareció. ¡Ay!
«Lai», rugió Salazar, su obsesión cegando su juicio. «Trociel, quiero su cabeza». «Y, coronel», advirtió su rastreador más veterano, «eso es una trampa. Ese desfiladero es una ratonera. Yo doy las órdenes aquí», espetó Salazar, espoleando a su caballo. «El que tenga miedo puede quedarse a esperar a los zopilotes. Vamos». Lizan, arrogante y furioso, condujo a sus hombres directamente hacia la garganta del diablo. Entraron en el laberinto de piedra, las paredes del cañón elevándose a cada lado como gigantes silenciosos, engulléndolos, bloqueando el sol y sumergiéndolos en una penumbra fría. Cuando el último hombre hubo entrado, la trampa se cerró. Desde una repisa alta y oculta, Ximena arrojó al suelo del cañón varios bultos de tela. Eran las raíces de datura que había preparado con una flecha de fuego. Itzae las encendió desde el otro lado. Las raíces no ardieron con una llama brillante, sino que produjeron un humo espeso y blanquecino de olor dulzón y nauseabundo, que comenzó a llenar el estrecho pasaje. Los hombres tosían, sus ojos lloraban. El mundo a su alrededor comenzó a deformarse, las sombras parecían moverse por sí solas, y el eco natural del cañón se convirtió en una cacofonía de susurros y gritos fantasmales. «Mantengan la formación». «Pauve», gritó Salazar, pero su voz se perdió en la confusión. Fue entonces cuando Mateo, desde su puesto seguro en lo alto, empujó la viga que contenía el derrumbe que habían preparado. Una cascada de rocas y tierra se desplomó, bloqueando la salida del cañón. El estruendo fue ensordecedor y el pánico se apoderó de los hombres. Estaban atrapados. Y entonces el fantasma atacó. Las flechas de Itzae comenzaron a llover desde la oscuridad. No apuntaba a matar, sino a incapacitar. Una flecha en un brazo, otra en una pierna, otra para asustar a un caballo y hacerlo caer sobre su jinete. Se movía por los senderos ocultos que Ximena le había mostrado, una aparición letal que estaba en todas partes y en ninguna a la vez. Con cada flecha que disparaba, los recuerdos de la masacre asaltaban a Itzae. El humo de la datura se mezclaba con el humo de su aldea en llamas. Los gritos de los hombres de Salazar se confundían con los de su gente. Por un momento, el odio puro amenazó con consumirlo, el deseo de matar, de devolver todo el dolor que le habían causado. Pero entonces vio a través de una grieta a Ximena, su rostro tenso por la concentración, y pensó en Mateo, escondido y confiando en él, y supo que no estaba luchando por su pasado muerto, sino por su futuro vivo. Su puntería se volvió más fría, más preciso. No era un vengador, era un guardián. Esto era una limpieza, no una masacre. Salazar, enfurecido y medio cegado por el humo, vio una sombra moverse en la repisa de donde había venido el fuego. Ximena dejó que sus hombres se enfrentaran al espectro en el suelo y comenzó a trepar, su obsesión centrada en un único objetivo. «Sabía que estabas viva, Pera». Loudin jadeó mientras subía, su rostro desfigurado por el odio. «Debí haberte desollado yo mismo». Wonetzi llegó a la repisa, sacando su pistola de empuñadura de plata. Ximena lo esperaba. Ya no era la muchacha aterrorizada de la hacienda, era la guardiana de ese cañón. Cuando Salazar apuntó, ella le arrojó a la cara un puñado del polvo cegador que había preparado. Él gritó, agarrándose los ojos, disparando a ciegas. La bala rebotó peligrosamente cerca de donde Mateo estaba escondido. Ese fue su error. Viendo a su hijo en peligro, la furia de Ximena se desató. Tomó un pesado palo que usaba para remover hierbas y lo golpeó con todas sus fuerzas en la rodilla. El hueso se partió con un crujido espantoso. Salazar aulló y se derrumbó. Justo en ese momento, Itzae apareció en la repisa, silencioso como la muerte. Vio a Salazar en el suelo, retorciéndose, y a Ximena de pie sobre él, yadeando, con el palo en la mano. El coronel, a pesar del dolor, levantó la pistola a tientas, apuntando en la dirección de la voz de Itzae. «Te mataré, fantasma». «No». Pero antes de que pudiera disparar, Itzae se abalanzó sobre él. No usó su cuchillo. Con sus manos desnudas, le arrancó la pistola. Salazar quedó desarmado, roto,
e indefenso a sus pies. El asesino de su familia, el destructor de su mundo, estaba a su merced. El odio le pedía a gritos que le aplastara el cráneo con una roca, que terminara el ciclo con sangre, pero miró a Ximena y a Mateo, que ahora se asomaba. Matar a Salazar frente a ellos lo convertiría en el mismo monstruo del que los estaba protegiendo. En lugar de eso, Itzae levantó la pistola de plata, el símbolo del poder y la crueldad de Salazar. Con una fuerza devastadora, la estrelló contra el borde de la roca, una y otra vez. El metal se deformó, el mecanismo se partió, la empuñadura de plata se hizo añicos. Destruyó al Itzono, no al hombre. Se inclinó sobre el rostro aterrorizado de Salazar. Tu poder está roto, susurró Itzae. Tu cacería ha terminado. Vivirás, pero vivirás como nada. Un hombre sin honor, sin arma y sin nombre. El desierto se encargará de ti. Se levantó y se alejó de él, dándole la espalda. Los pocos hombres de Salazar que quedaban, al ver a su líder derrotado y el camino despejado, huyeron despavoridos. Itzae, Ximena y Mateo se quedaron solos en el cañón, rodeados por el humo y el silencio. La batalla había terminado. La justicia no había llegado con el derramamiento de sangre de la venganza, sino con la aniquilación del poder de un tirano. Habían sobrevivido, eran libres. El silencio que descendió sobre el cañón era absoluto. El último de los hombres de Salazar había huido, dejando atrás solo el eco de la violencia y el humo que se disipaba lentamente en el aire frío de la tarde. Salazar yacía en la repisa, un bulto patético de poder roto, gimiendo, no por el dolor de su rodilla, sino por la humillación de su derrota. Nadie le prestó atención. Su historia había terminado. Itzae se acercó a Ximena. Sus manos, que momentos antes eran las armas de un guerrero, se volvieron las de un sanador. Con una gentileza que contradecía la dureza de su rostro, le apartó el cabello manchado de hollín y examinó un corte en su frente que ella ni siquiera había sentido. A su vez, posó una mano sobre su costado, sobre la vieja herida de bala, como preguntando sin palabras si la lucha la había reabierto. Él negó con la cabeza. Se quedaron así un instante, un hombre y una mujer cubiertos de polvo y agotamiento, confirmando que el ancla del otro seguía intacta. Fue Mateo quien rompió el hechizo. Se acercó a ellos, ya no un niño asustado, sino un veterano de su primera batalla. Miró el rostro de Itzae, luego el de su madre, y su pregunta no fue sobre la lucha, ni sobre los hombres malos, fue sobre el futuro. Ahora, Yantan, susurró, su vocecita resonando con una esperanza casi dolorosa. Ahora nos quedamos aquí para siempre. Walayorina, la palabra siempre colgó en el aire, llena de un anhelo de permanencia que ninguno de los dos adultos se había atrevido a considerar. Itzae miró a Ximena y en sus ojos vio la misma pregunta. Decidieron no volver a la cueva esa noche. Estaba demasiado llena de los fantasmas del asedio. En cambio, subieron a la meseta más alta del cañón, un lugar sagrado que Itzae conocía, un lugar abierto bajo el abrazo infinito del cielo. Encendieron un fuego pequeño, no para esconderse, sino para darse calor. Comieron en silencio, el primer alimento que probaban como gente libre, cuando la noche se rindió y el primer resplandor del alba comenzó a teñir de rosa y naranja las cumbres de la sierra. Se pusieron de pie juntos para recibirlo. El sol ascendió, majestuoso, quemando los últimos vestigios de sombra. En el fondo del cañón, la luz dorada se derramó sobre la tierra, y con ella una sensación de limpieza, de posibilidad, como si el mundo entero estuviera naciendo de nuevo. Ximena respiró hondo, el aire fresco de la mañana llenando sus pulmones. Su mirada recorrió el paisaje que había sido su prisión y su fortaleza. Señaló una pequeña meseta al otro lado del cañón, un lugar protegido por álamos y cercano al manantial. Allí, dijo, su voz era clara y firme. Construiremos allí, no una cueva para escondernos, sino una casa para vivir. La distinción era todo. Era la diferencia entre el miedo y la esperanza, entre sobrevivir y prosperar. Itzae la miró, y luego a Mateo, que observaba el amanecer con los ojos muy abiertos, puso una mano sobre el hombro del niño, un gesto de posesión y promesa. Construiremos un hogar, dijo.
corrigiéndolas suavemente. Sus ojos se encontraron con los de Ximena, y en ese momento, con el sol naciente como único testigo, las últimas barreras entre ellos se derrumbaron. Se acercó y, con los dedos, le limpió una mancha de hollín de la mejilla. Fue el primer gesto de ternura pura, un toque que no nacía de la necesidad ni del peligro, sino del afecto, una promesa silenciosa de todos los amaneceres que vendrían. Los años que siguieron fueron la respuesta a la pregunta de Mateo. Donde antes solo había roca y miedo, se levantó una pequeña casa de adobe fuerte y acogedora. Un huerto floreció, desafiando la aridez de la tierra. Y pronto, la risa de más niños se unió al canto de los pájaros en el cañón. Mateo creció hasta convertirse en un joven alto y de mirada sabia, con la fuerza silenciosa de Itzae y el espíritu indomable de su madre. Se convirtió en el guardián de esa tierra, un puente entre el mundo de los Neré y el de los Yaqui, un hombre nuevo para un mundo nuevo. Una tarde, muchos años después, encontramos a Itzae sentado a la entrada de su casa, observando a su familia. Ya no era un fantasma atormentado por el pasado, era un patriarca, sus hombros anchos y relajados, sus ojos llenos de una paz profunda. Su mano se dirigió a su cuello. Junto a los 3 talismanes, viejos y oscurecidos por el tiempo, colgaba uno nuevo, tallado en madera de álamo, brillante y liso. No representaba a un hijo perdido, sino a una familia encontrada. Miró a Ximena, que se acercaba a él con una sonrisa, su cabello, ahora veteado de plata. Tomó su mano, una mano que encajaba perfectamente en la suya. Comprendió entonces la lección más profunda que el desierto le había enseñado, que un hogar no es un lugar que se encuentra huyendo de la oscuridad. Un hogar es la luz que se construye, con la valentía de 2 almas rotas que, juntas, deciden volver a empezar. Esta historia nos recuerda una verdad tan antigua como la tierra misma, que el verdadero honor no se hereda en la sangre ni se mide en títulos, sino que se forja en el valor de nuestras acciones. Nos enseña cómo el amor y el respeto mutuo pueden echar raíces en el suelo más improbable, uniendo a un guerrero apache y a una curandera mestiza para crear un lazo más fuerte que cualquier prejuicio de raza o cultura. Es la crónica de cómo 2 almas rotas por el mismo odio no eligieron la venganza, sino la protección, sanando sus heridas al defender a un niño que se convirtió en el corazón de su nueva tribu. Es, por encima de todo, un testimonio de la valentía que se necesita para dejar de huir del pasado y elegir un nuevo destino, demostrando con cada acto de sacrificio y ternura que la familia más auténtica no siempre es aquella en la que nacemos, sino aquella por la que estamos dispuestos a luchar hasta el último aliento. Espero que el eco de su valor resuene en sus corazones. Les envío un fuerte abrazo. Donde quiera que se encuentren, soy Alejandro Vargas, y les recuerdo que su propia historia siempre sea una de coraje. Hasta la próxima.